Que el Señor nos bendiga. Estoy anticipándome un par de minutos, un minuto en realidad, a la transmisión, que ahora a las 5 en punto íbamos a comenzar. Luego de que hemos cambiado de horario, los días que tenemos enseñanzas en la iglesia, los días martes, jueves y sábados, hemos bajado el horario, hemos puesto una especie de horario de invierno a las 5 de la tarde para aprovechar un poco más el brillo solar y también porque a esta hora pareciera que hay un poquito menos de tráfico en internet, por lo tanto la transmisión se puede hacer más fluida, pero bueno, es algo un poco relativo. Que el Señor les bendiga a todos. La semana pasada, cuando empezamos a hacer la transmisión, muchos hermanos escribían de que no se escuchaba bien, y realmente eso es algo que no se puede corregir tanto desde acá, desde la parte de la transmisión, porque estamos transmitiendo por medio de un celular. Capta el sonido de mi voz en forma normal y después llega a donde ustedes. Pero lo que yo he notado cuando yo escucho prédicas o canciones en YouTube o cualquier cosa que escucho en mi celular, es que el sonido sale por una especie de parlantito que está en la parte inferior, en el caso de mi celular. Cada celular es diferente, pero en mi celular el sonido sale por aquí abajo. Entonces, cuando quiero escuchar mejor, me acerco el celular al oído, esta parte de acá al oído, para poder escuchar un poco mejor el volumen de la enseñanza o del mensaje o del video o de la canción que quiero escuchar. Otra alternativa es conectarle los audífonos. Cuando quiero escuchar algo realmente bien, le conecto su audífono a mis oídos y le subo el volumen al máximo posible. De esa manera mejoro sustancialmente la calidad del audio con el que puedo escuchar los videos, ¿no? Siempre haciendo lo mejor posible. Bueno, después de esa recomendación, vamos a continuar ahora sí con lo que nos toca, con nuestro tema, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y el día de hoy especialmente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Acompáñenme con una oración y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, bendito Padre nuestro, te queremos entregar esta tarde, este momento en el cual juntos vamos a tener el privilegio de ser expuestos nuevamente a tu palabra, a este mensaje de tu Hijo Jesucristo, a la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero que sabemos, como hemos repetido las veces anteriores, que es un mensaje también para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que a todos nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a comprender lo que tú quieres que sepamos. Te bendecimos, Señor, te entregamos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 13, que es lo que nos va a ocupar el día de hoy. El mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis tiene un nombre así como algo místico, ¿no? El mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Siempre hemos dicho que Jesucristo escogió 7 iglesias, no porque fueran las únicas iglesias, y mucho menos porque fueran las iglesias perfectas, sino porque eran iglesias representativas del cristianismo, iglesias representativas del pueblo de Dios. Estas 7 iglesias tienen todo lo que se necesita saber de la iglesia en general, de esa época, de las épocas iniciales del cristianismo, como de nuestros tiempos. Todo lo que necesitamos saber como iglesia está contenido en estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Y se encuentran en Apocalipsis capítulos 2, capítulos 3. El día de hoy el mensaje a Filadelfia. Las semanas anteriores hemos leído juntos y estudiado los otros mensajes a las otras iglesias, y hemos ido juntos recorriendo los mensajes a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis. Hoy día hacemos la iglesia de Filadelfia y la próxima semana la iglesia de Laodicea. Y después un estudio más que nos vamos a tomar en hacer un análisis de la forma de la interpretación histórica de este mensaje a las 7 iglesias. Es una interpretación muy interesante por medio de la cual se atribuye cada uno de estos 7 mensajes a una etapa del cristianismo desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Vamos a leer juntos el texto
de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Dice así, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces, iniciando en el versículo 7 del capítulo 3, encontramos este mensaje especialmente a la iglesia de Filadelfia. Como en todos los mensajes anteriores, como en todos los 7 mensajes a las 7 iglesias, siempre nuestro Señor Jesucristo identifica a la iglesia primeramente y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y hemos dicho que el ángel no es un ser celestial, en este caso, que la palabra ángel significa mensajero, por lo tanto es un mensajero terrenal, el líder, el pastor, el obispo o el anciano encargado de llevar este mensaje a su iglesia, la persona responsable de este cuerpo de Cristo, de esta parte del cuerpo de Cristo. La iglesia en Filadelfia. Filadelfia también era una ciudad en estos tiempos, principios del cristianismo, alrededor del año 95 al 100 después de Cristo, en tiempos en que ya todos los apóstoles han muerto, excepto el apóstol Juan, que es el único que queda con vida. Y estas 7 iglesias se encontraban en Asia Menor, en la provincia romana de Asia. Dijimos que en la zona de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, ahí se encuentran hacia la costa la iglesia de Éfeso, y de ahí todas las 7 iglesias haciendo como una especie de media luna. Entonces tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ya adentrándose Tiatira, Sardis, y ya estamos dando la vuelta, Filadelfia, la Odisea, como una herradura. Ustedes pueden ver sus mapitas al final de sus Biblias, ahí probablemente pueden ubicar los nombres de estas 7 iglesias de Apocalipsis. Una ciudad también importante, donde había una importante comunidad cristiana, también una importante comunidad judía, y solamente mencionar que cuando se fundó la ciudad de Filadelfia, algunos siglos antes de Cristo, el rey de Pérgamo la fundó con este nombre, Filadelfia, especialmente en honor al amor que él sentía por su hermano. Y de ahí viene la palabra Filadelfia, Filos y Delfos, Filadelfia, amor a tu hermano, amor a tu hermano. Filadelfia significa amor filial, amor fraternal, amor al hermano. Y es algo con lo que el Señor también nos va a hablar el día de hoy con este nombre Filadelfia, un tipo de amor que el creyente cristiano debe tener hacia sus hermanos también. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren cómo se identifica nuestro Señor Jesucristo. Se identifica como el santo, el verdadero. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, posee todos los atributos y todas las cualidades de la deidad. Hay atributos y cualidades de Dios que únicamente los tiene Dios. Y hay otros y algunos atributos y algunas cualidades de Dios que Dios las transmite al ser humano. Por ejemplo, Dios es amor y Dios quiere que los seres humanos también amemos. Dios es bueno y Dios quiere que los seres humanos seamos buenos, pero nadie es tan bueno como Dios. Pero hay algunos atributos que son únicamente de Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, pero ningún ser humano, por más que se entregue a Dios, puede ser todopoderoso. Jesucristo posee
todos los atributos de la deidad. Todos los atributos que Dios tiene, los tiene Jesucristo. Y entre ellos, la santidad. La santidad que Dios quiere que nosotros tengamos, pero que no podemos tener en el grado que lo tiene Dios. Porque Dios es un ser único, diferente y por encima de todo lo demás. Separado de cualquier cosa inmunda o imperfecta. No hay mancha en Él. Todo en Él es perfección y Dios es perfecto y completo en sí mismo e incorruptible. Y así es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el ángel le anunció a María de que saldría embarazada y que habría de dar a luz al Hijo de Dios? Y María preguntó, ¿pero cómo es posible esto? Porque yo no he tenido nada con ningún hombre. Y el ángel le anunció que el Altísimo sería, por medio de su Espíritu Santo, la cubriría y que en ella se gestaría un santo ser. Siempre Jesucristo ha sido, fue y será santo, infinitamente santo. Y es por esa santidad que nosotros, de manera imperfecta, nos humillamos ante Él y reconocemos su sacrificio en la cruz. Y por eso es que Jesucristo es el único que pudo pagar por nuestros pecados como un sacrificio perfecto, porque siempre fue santo y sin mancha y perfecto. Y pagó por nosotros y nos imputó su santidad para que Dios nos vea santos y perfectos también. Esto dice el santo, el verdadero. Y a Jesucristo se le menciona también, él mismo se menciona así como el verdadero. Alguien real, alguien fidedigno, alguien verídico. Todo lo que es en Él, todo lo que Él es y todo lo que Él dice es verdad. Jesucristo es infinitamente confiable, muy a diferencia de los seres humanos. Hay personas que son buenas, hay personas que son malas, hay personas que son más confiables, hay personas que son menos confiables. Pero siempre un ser humano nos puede fallar. ¿Cuántas decepciones se han llevado tantas personas a lo largo de la historia y también en nuestros tiempos? Y ha sido motivo de tantas novelas, libros, publicaciones, diferentes cosas que la gente, poemas y diferentes canciones, etcétera, que la gente compone con motivo de la frustración que se siente cuando otras personas te fallan. Porque las personas fallan, las personas cometen errores y no hay nadie que sea absolutamente fidedigno. Pero Jesucristo sí. Si hay alguien en quien sí podemos confiar y alguien que nunca, nunca nos va a fallar, es nuestro Señor Jesucristo. Si tú pones toda tu confianza en un ser humano, si tú pones toda tu confianza en una pareja, en un amigo, en una amiga, si tú pones tu confianza absoluta en tu esposo, en tu esposa, aún ellos te pueden fallar, aún tus padres te pueden fallar. Pero alguien que nunca te va a fallar es nuestro Señor Jesucristo. Sí es bueno confiar en algunas personas. Hay personas que merecen nuestra confianza, otras personas que no merecen nuestra confianza. Pero sabemos que confianza absoluta solamente podemos tener en aquel que es infinitamente verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él dice es, y lo que Él es nunca va a cambiar. Él es verdadero, santo y verdadero, fidedigno. En Él podemos confiar al 100%. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo tiene la llave de David porque Dios prometió que a través de, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, ya podíamos encontrar promesa de que Dios levantaría una solución para el problema del pecado. Y en el libro de Génesis ya vemos cuando Jacob bendice a sus hijos, que a través de la tribu de Judá, Dios levantaría aquel que sería el león, aquel que sería el salvador, el guiador del pueblo. Entonces la promesa del Mesías, pero posteriormente, 1000 años después de Cristo, 1000 años antes de Cristo, durante el tiempo del rey David, nuestro Dios le prometió a David que de su descendencia vendría aquel que regiría a todas las naciones con vara de hierro. Ese Mesías esperado es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la llave de David y se nos menciona acá en el texto que Él abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Lo que el Señor hace es y nadie se lo puede impedir. No hay nadie que le diga, alto Señor, hasta ahí nomás.
Él es soberano y poderoso en sus designios. Nuestro Señor Jesucristo es así. Si mi Señor Jesucristo quiere algo para mí, nadie lo podrá impedir. Y eso es una promesa para ti también, lo que estamos escuchando el día de hoy. Fue una promesa fielmente. Si tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoces que Él murió por ti en la cruz, te humillas y pides perdón por tus pecados, el Señor te abre las puertas del cielo y nadie las podrá cerrar. Y cerrará las puertas del infierno y nadie las podrá abrir para ti. Nuestro Señor Jesucristo, en las 7 cartas, dice esta misma frase. Y Jesucristo sabe lo que tú haces y sabe tus motivaciones y sabe lo que tú piensas. Y eso te debe llevar a tener un temor reverente hacia Dios y hacia Jesucristo. Él sabe lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, las intenciones con las cuales haces algo. Que si haces un negocio, si vas a hacer trampa, si vas a estafar, si vas a timar a alguien, si vas a engañar a tu esposa, si estás haciendo cosas indebidas o pensando cosas indebidas, Dios lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Y continúa con la misma idea en el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesucristo reconoce que la iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, pero es una iglesia que tiene poca fuerza. Es decir, que en su humanidad, en su capacidad humana, de repente no tiene personas sumamente valerosas, o personas sumamente inteligentes, o personas sumamente fuertes. Pero nuestro Señor Jesucristo es especialista en escoger a aquellos que son de lo menospreciado del mundo, como cuando escogió a sus apóstoles. Si tú hubieras tenido que escoger a los 12 apóstoles de Jesucristo, de repente tú hubieras hecho una evaluación de personal, hubieras pedido los currículums, las hojas de vida de cada uno de ellos, y hubieras visto, a ver el currículum de Pedro, pescador, habla de esta manera, tiene estos problemas de conducta, de personalidad, y lo descartabas a Pedro y hubieras descartado a varios otros más del grupo de los 12 apóstoles. Pero Jesucristo los escogió a ellos, los transformó, y por medio de los 12 apóstoles, los 11 que quedaron y luego el que fue levantado después y el apóstol Pablo después, el Señor trastornó al mundo entero con estos 12 hombres comunes y corrientes como tú y como yo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, de repente por muchas razones, porque el cristianismo estaba siendo perseguido, porque había mucha oposición, había muchos detractores que hablaban mal de la iglesia y los querían hacer quedar mal, de repente podían estar debilitados en diferentes circunstancias, de repente tenían problemas de salud algunos, otros tenían problemas económicos, de repente, diferentes circunstancias. Pero decía, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esta poca fuerza en realidad se convirtió en una fortaleza de la iglesia de Filadelfia, porque hay una característica. El creyente cristiano, cuando tiene poca fuerza, se vuelve más dependiente de la fortaleza que viene del Señor. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona la fortaleza de Dios. Es decir, si yo me sintiera muy seguro en mis virtudes, en mi fortaleza física, en mis capacidades, entonces me volvería orgulloso y autosuficiente. Y diría, no, yo resuelvo mis problemas, no necesito a Dios. No necesito de la Biblia para comer, no necesito de Dios para salir adelante y sacar adelante a mis hijos y para lograrme en la vida. Yo hago mis propias cosas, yo soy el que logra, yo soy el que forja su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que seguro muchos de ustedes la han escuchado decir a muchas personas, o que de repente incluso nosotros mismos en algún momento lo habremos dicho. Pero a veces necesitamos ser humillados y caer en una posición en la cual ya no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Como lo que nos está sucediendo en la actualidad con esta pandemia a nivel mundial. Yo no me puedo sentir autosuficiente y creer que puedo salir a la calle, toparme con todo el mundo y que no me va a pasar nada. Me puedo contagiar y puedo contagiarme con una enfermedad que puede causar mi muerte. Pero yo sé que no me voy a ir de acá a menos que el Señor quiera que me vaya de acá. Estoy en sus manos. Pero todos los seres humanos tenemos ahora esta vulnerabilidad. Sean presidentes, primeros ministros alrededor del mundo se han enfermado.
del coronavirus, congresistas, médicos con todo su conocimiento y con toda su buena fe y con todo su esfuerzo, se han enfermado y han muerto de coronavirus. Entonces, todo lo que aprendieron les sirvió para ayudar a muchas personas. Pero a la hora que les tocó partir, se vio que la humanidad tiene limitaciones. Y de eso se trata, de reconocer nuestras limitaciones. Cuando nos declaramos, cuando nos damos cuenta de que somos impotentes, de que tenemos poca fuerza, entonces en ese momento nos humillamos ante Dios y nos volvemos dependientes de Dios. Y cuando somos dependientes de Dios, entonces, ¿saben qué? Estamos bien agarrados de la mano de nuestro Dios y ahí es cuando estamos verdaderamente seguros y cuando somos verdaderamente fuertes. El Señor ha puesto delante de ti, dice, una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Entonces, con esta poca fuerza que tienes, si el Señor te da oportunidades, nadie va a poder impedir de que las tomes. Por ejemplo, en este tiempo, todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, casi todas, han tenido que cerrar sus puertas de sus locales físicos y no nos podemos reunir físicamente. Pero se nos ha abierto una gran oportunidad, se nos ha abierto una gran puerta real. En China o en la India o en Mongolia, aunque no me entiendan, me podrían escuchar. Hay algunos internets restringidos todavía en algunas partes del mundo, pero hay señales también subterfugias, señales que a la gente se las ingenia para ingresar a la red y poder escuchar. Entonces, se abren oportunidades. De repente te habrás sentido débil y vulnerable. De repente habrás sentido que no puedes hacer las cosas que quisieras hacer para el Señor. Sientes que tienes poca fuerza. De repente te sientes ahorita solito o solita en tu departamento, sin tu familia. Estás aislado. No puedes hacer muchas cosas, no puedes salir. De repente no te sientes muy bien de salud. Pero ¿sabes qué? El Señor te ama y el Señor te puede usar. El Señor abre delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Las oportunidades que Él te dé para que impactes a otras personas de tu familia, a otras personas de tus amistades, ya sea por medio de las redes sociales o por medio de las oportunidades que Él dé después. Pero un tiempo para que dependas más del Señor, más tiempo para orar, más tiempo para leer su palabra, más tiempo para estar en comunión íntima con Él. Oportunidades que de repente no las sabíamos aprovechar antes y ahora las empezamos a valorar más. Puertas abiertas. Cuando el Señor pone delante de ti una puerta abierta, nadie la podrá cerrar. Tienes un proyecto, si es de Dios, el Señor lo va a hacer y nadie lo va a poder impedir. Si no es de Dios, no forcejes con ello. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y continúa el Señor Jesucristo hablándole a los hermanos cristianos, a la congregación de la iglesia en Filadelfia. Y en el versículo 9 les dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Suena fuerte cuando Jesucristo menciona aquí, en otra carta también, anterior, a aquellos falsos judíos a los cuales Jesús les dice sinagoga de Satanás. Porque no importa lo religioso que alguien sea, y no importa a qué religión pertenezca, si es religión judía, religión cristiana, religión católica, religión mormona, religión testigo de Jehová, religión Hare Krishna, cualquier religión, si una persona está apartada de Dios y en su corazón está llena de maldad y de odio, esa persona no es de Dios, aunque sea un líder religioso. Si un líder religioso hace o piensa o tiene intenciones que no van de acuerdo a Dios, esa persona no es de Dios. Y no importa el título religioso que pueda tener. Si una persona no es de Dios y actúa en contra de Dios, en realidad está siguiendo el juego del enemigo, el juego del diablo. En este caso, probablemente sectores religiosos extremistas que se sentían de repente muy seguros en su condición de su religión, en este caso judía, pero sectores religiosos extremistas que fueron capaces de odiar y de asesinar, como después sucedió también en sectores religiosos extremistas dentro de lo que se llamó cristianismo en la historia de la iglesia. Cristianos que no fueron verdaderos cristianos durante los tiempos de las cruzadas, durante los tiempos de la Santa Inquisición, personas que llegaban al poder religioso
para matar a sus enemigos y para tener mayor poder, acumular poder político y poder económico. Esas personas eran del diablo, esas personas no eran de Dios. Y aún ahora, en nuestros tiempos, personas que utilizan la piedad o la religión, o que utilizan la fe como fuente de ganancia, y que utilizan triquiñuelas humanas para sacarle dinero a las personas, esas personas no son de Dios. Y hay que decir las cosas claras. Entonces, en aquellos días del apóstol Juan, en esta carta a Filadelfia, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, porque seguramente los hermanos creyentes en Filadelfia tenían detractores de parte de sectores religiosos que les hacían la vida imposible, que hablaban mal de ellos, que les ponían trabas en su vida cotidiana, de repente en los negocios, en la posibilidad de comprar, de vender, de relacionarse, de poder acceder a las diferentes cosas de la vida cotidiana en la ciudad. Y entre todo ese sufrimiento, el Señor le dice, yo te he amado, y yo les voy a demostrar a ellos que yo te he amado, a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y en los sectores religiosos recalcitrantes hay gente que se cree buena y no lo es. Y sucedía en grupos fanáticos religiosos de la religión judía, y sucede también en nuestros tiempos con diferentes grupos, con grupos religiosos y con grupos también pseudomesiánicos, que se autodenominan mesiánicos, que creen que ellos son judíos y que no lo son, y que menosprecian a la iglesia cristiana, diciendo que la iglesia cristiana no es la verdadera iglesia del Señor, y que los cristianos evangélicos son igualitos que los cristianos católicos, y que los evangélicos son primos hermanos de los católicos, y que todos están mal, que todos son la ramera de Apocalipsis, y que ninguno de ellos son válidos. ¿Y quiénes son válidos? Solamente aquellos mesiánicos que sí cumplen con los mandamientos y que sí cumplen con las fiestas judías. Y encima no tienen nada de judíos, que se creen judíos porque se apellidan Ruiz o porque se apellidan González. También son detractores de la iglesia cristiana. Y Jesucristo saca la cara por su iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Jesucristo dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús ama tanto a su iglesia que fue capaz de dar su vida por ella. Y hay una alegoría que hace el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, y hablándole a los esposos de las esposas, luego hace la comparación con Jesucristo y su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Jesucristo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo recibo el mandamiento del apóstol Pablo, del Señor a través del apóstol Pablo. Yo como marido debo amar a mi mujer, a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben qué? Confieso que muchas veces no lo he hecho así y que necesito pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi esposa y retomar el amor con el que mi esposa necesita y merece ser amada, con el amor de Cristo hacia su iglesia. Ahora imagínense, si una esposa siente que su esposo la ama con el amor que Cristo amó a la iglesia, ¿cómo no se va a derretir la esposa frente al amor de ese esposo? Así debemos los esposos amar a nuestras esposas. Y cuando amemos así a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces las esposas también van a ver en su esposo a un líder, en forma natural a un líder como Jesucristo es el líder de la iglesia. Pero se nos dice allí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Jesús por su iglesia fue tan grande que fue capaz de derramar su vida de una manera tan difícil, con la muerte en la cruz, pero con el sufrimiento de cargar con todos los pecados y con todas las cochinadas y todas las perversiones de toda la humanidad en su santo ser. Ya mencionamos que Jesucristo fue santo. En Hechos 20-28, el apóstol Pablo, dándole este discurso a los ancianos de Éfeso, hablaba acerca de la iglesia y de que la iglesia es del Señor, la cual Él, nuestro Señor Jesucristo, ganó con su propia sangre. Con ese amor es que Jesucristo ama a su iglesia. Y Jesús nos dice acá en la carta, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, todos aquellos que son detractores de la iglesia cristiana, que hablan mentiras o que aprovechan que malos elementos que hay también, algunos malos elementos de grupos religiosos, de grupos cristianos, aprovechan eso para generalizar y meter a toda la cristiandad en el mismo saco. Y rajan
de todos los pastores diciendo que hay pastores que le roban plata a las ovejas. Es cierto que hay pastores, apóstoles, falsos profetas, líderes religiosos que hacen un negociado de la fe. Es cierto, existe. Es una vergüenza y hay que denunciarlo. Pero eso no significa que todos los pastores, que todas las iglesias y que todos los cristianos sean unos robaplata. Y hay que decirlo también claro. Aquellos que son detractores y que levantan calumnias y que hablan mentiras en contra de la iglesia y que le hacen daño a la iglesia cristiana, se están metiendo con el Señor Jesucristo. Les dijo, es mi iglesia, es mi novia. Un día reconocerán al Mesías. Todos aquellos que en la actualidad niegan al Mesías, un día lo van a reconocer. Aquellos que negaron al Mesías, un día lo van a reconocer. Aquellos que en la actualidad siguen negando al Mesías, un día lo van a reconocer. En la Biblia se nos enseña que aún el pueblo de Dios, el amado pueblo de Dios, el pueblo judío, que en la actualidad todavía están temporalmente cegados y que no reconocen a Yahshua HaMashiach, a su Mesías, pronto, cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a tratar con ellos y lo van a reconocer. Cuando el pueblo judío, en un futuro no muy lejano, se equivoque y crea que el anticristo, un líder mundial que se va a entronar y que se va a querer poner en la posición de Dios, y a cual los seres humanos lo van a reconocer y van a decir, ¿quién como él? ¿Quién como él? Porque aparentemente va a traer una bonanza económica y un pequeño tiempo de paz alrededor del mundo, y lo van a reconocer como líder mundial y como falso, como Mesías. Pero nosotros sabemos que ese falso Mesías, ese falso Cristo, se va a levantar. Pero los judíos se van a dar cuenta del error que han cometido cuando este falso Cristo se entrone en el templo de Jerusalén, que aún no ha sido construido, y se ponga ahí y quiera permitir que su imagen sea adorada. Entonces los judíos ahí lo van a rechazar. Y los judíos van a ser perseguidos por el falso Cristo, por el falso Mesías. Y cuando sean perseguidos y acorralados, ahí nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y Jesucristo va a tomar a su pueblo de los 4 rincones de la tierra, y todo el pueblo de Dios lo va a reconocer por fin como su Mesías. Y cuando reconozcan a Jesucristo como el Mesías, también van a reconocer a la iglesia cristiana como la amada del Señor. Y todos vamos a estar juntos adorando a nuestro Señor, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, luego ahí en Jerusalén durante el tiempo del milenio. Y por eso, versículo 10, Apocalipsis 3:10, nuestro Señor Jesucristo le dice a los hermanos de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mensaje es a la iglesia de Filadelfia. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia vivieron y existieron en ese tiempo, aproximadamente año 95 después de Cristo. Pero Jesucristo acá les está hablando acerca de un tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Un tiempo de prueba muy difícil para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto nos hace darnos cuenta de que aquí el Señor está hablando de manera profética acerca de un evento futuro que fue anunciado también en el Antiguo Testamento, el tiempo de angustia para Jacob, tiempo de juicio, el día del Señor, grande y terrible. Ese tiempo anunciado, cuando continuamos viendo las profecías en el resto de la Biblia y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis, entendemos que se está refiriendo a que aquí en la tierra va a haber un tiempo de tribulación, un tiempo de tribulación de 7 años. Estos 7 años son la última semana de años, la última semana profética de años, de la profecía de las 70 semanas que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Capítulo 9, ahí habla la profecía de las 70 semanas. Y la última semana de 7 años es una semana que se quedó suspendida en el tiempo. Las otras 69 semanas ya transcurrieron desde la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de sus muros en los tiempos de Nehemías, en los tiempos del rey Artajerjes, rey de Persia, hasta el tiempo de la muerte del Mesías. Ahí transcurrieron 69 semanas de años, 483 años, o 173.880 días transcurrieron en ese tiempo, las 69 semanas. Y una semana de años se quedaron suspendidas en el tiempo, en el aire, en stand-by. Todavía no han sucedido. Esa semana de 7 años va a suceder en un futuro no muy lejano.
Y eso es lo que conocemos como el tiempo de la tribulación. Pero por las mismas escrituras sabemos reconocer que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de tribulación. Porque Dios nos ha prometido a través del apóstol Pablo que la iglesia no ha sido puesta para ira. La iglesia no va a recibir la ira de Dios. El justo juicio de Dios que va a venir para probar a todos los moradores de la tierra, eso no lo va a recibir la iglesia. Por lo tanto, la iglesia va a ser quitada de en medio y va a ser llevada con el Señor. Es la promesa que vemos también aquí a los hermanos de Filadelfia. Te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, identificamos que a la iglesia de Filadelfia se le está haciendo el anuncio del rapto de la iglesia y que ese mensaje va para nosotros todavía, porque sabemos que aún continuamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia, pero que ese día va a terminar cuando Jesús venga por su iglesia y nos lleve con él. Y va a venir luego este tiempo de gran tribulación. Y después de la tribulación, junto con Jesucristo, la iglesia, ya con cuerpos transformados, y los ángeles, junto con Jesucristo, vendremos con el Señor en la segunda venida de Jesucristo, ya aquí a la tierra, a gobernar por 1000 años, para que el mundo sea gobernado y sea liderado y sea llevado de esa manera ideal que Dios quiso que fuera y que el ser humano nunca lo logró. Se comenta mucho acerca de lo que está sucediendo en la naturaleza que nos rodea a raíz de todas las cuarentenas que se han tenido que llevar a cabo en este tiempo por causa de la pandemia del coronavirus. Y en diferentes partes del mundo se han avistado en diferentes ciudades, en Europa, en Asia, en América, como el cielo se ha tornado más puro, más transparente, más visible, el clima sin smog, se ha reducido el hueco de la capa de ozono, los animales salen a lugares donde antes no se atrevían a salir, playas, islas, incluso han avistado animales salvajes caminando por ciudades y muchas situaciones de la naturaleza, como que la naturaleza se está limpiando y ha mejorado durante este poco tiempo que el ser humano no la ha estado contaminando a la fuerza por causa del coronavirus. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a gobernar en este planeta por 1000 años y va a hacer lo que ningún presidente, ningún líder, ningún emperador, ni nadie ha podido hacer. Y va a hacer, por supuesto, lo que el falso Cristo o el falso Mesías tampoco va a poder hacer en el tiempo de la tribulación. Pero el Señor vendrá. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Versículo 11, ya estamos prontos a terminar. Versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestro Señor Jesucristo dice: he aquí, yo vengo pronto. Imagínense, hace casi 2000 años, en la época del apóstol Juan, Jesucristo está diciendo a la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto. Decimos, si hace 2000 años decía vengo pronto y hasta ahora no viene, ¿no se está demorando? Hay muchos detractores de las escrituras que dicen: estas promesas no son ciertas. Siempre se escucha que Jesús dice: ya vengo pronto, y que todo el mundo dice: Jesucristo ya viene, y total nunca viene. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9? El apóstol Pedro dice allí: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entendamos esto, es la misericordia y la paciencia de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido todavía, es porque está dando oportunidad a más seres humanos para que se arrepientan y sean salvos. Y nosotros los creyentes, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando esa oportunidad, esa puerta abierta para que más personas sean salvos? Comparte la palabra, comparte el evangelio, comparte versículos por Facebook. Muchas facilidades tenemos ahora que pueden ser muy bien aprovechadas por aquellos que simplemente tienen poca fuerza, pero aprovechan cualquier oportunidad que el Señor les dé. El Señor Jesús dice: vengo pronto. Y todos los creyentes cristianos debemos amar su venida. Eso nos dice la palabra. Y todos los creyentes cristianos estamos completamente convencidos de que no existe nada mejor que nos pueda suceder que estar con nuestro Señor Jesucristo, estar con Él en el cielo y estar con Él acá en la tierra.
es triste cuando vemos que algunas personas dentro de los ambientes cristianos dicen, yo no quiero que Cristo venga todavía, yo no quiero que sea el rapto, porque todavía me quiero casar, quiero tener hijos, quiero terminar mi carrera, quiero llevar a cabo mis proyectos en la vida. No existe absolutamente nada que puedas hacer, no existe absolutamente nada que puedas tener que pueda ser mejor que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y si tú crees que prefieres que Jesús no venga por alguna meta que tú tienes en la vida, tus prioridades están equivocadas y tienes que revisar tu cristianismo. Y te lo digo con todo mi amor en el Señor. ¿Quieres o no quieres que Jesucristo venga? Retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Tengo poca fuerza. ¿Qué cosa tengo? Pero tengo fe, tengo esperanza, tengo comunión con Dios. Es el privilegio más grande. El Señor me entrena en paciencia y en perseverancia. Tengo a Dios, tengo a mi Señor Jesucristo, tengo su Espíritu Santo. No hay nada más grande y más valioso que pueda tener. Tengo su perdón y su salvación. Tengo aquello que no se quema como hojarasca. Cualquier otra cosa que pueda tener, una gran cuenta bancaria, un tremendo título universitario, todo no va a servir de nada cuando me muera. Pero si tengo a Dios, tengo todo. Y de eso sí me puedo gozar. ¿Y qué más tengo? ¿Recuerdan el nombre de esta iglesia, Filadelfia? Amor fraternal. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Hace poco tuve la oportunidad de ver el título de un mensaje del pastor de la iglesia que se encuentra en Ecuador, del pastor de Cuenca, y él puso, el amor no es una decisión, el amor es un mandamiento. Me sonó bien loco este título que puso, porque todos siempre comentamos de que el amor realmente es una decisión, porque voluntariamente tenemos que decidir amar a Dios y decidir amar al prójimo. Pero qué loco este enfoque. El amor no es una decisión, sino un mandamiento. Es que sí es una decisión, pero al mismo tiempo es un mandamiento. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Filadelfia, amor fraternal, amor al prójimo. Eso también lo tenemos y lo tenemos que retener. No nos van a conocer como cristianos porque hablemos en lenguas. No nos van a conocer como cristianos porque nos creamos los ungidos que decimos gloria a Dios, aleluya. No nos van a reconocer como cristianos porque nos jactemos de que nuestra iglesia es muy bonita y que todos son súper chéveres. No nos van a reconocer como cristianos porque usemos un tipo de ropa característica o porque me vista con saco y corbata. Nos van a reconocer como discípulos de Jesús por el amor que nos tengamos unos con otros. No es una opción, el Señor quiere que nos amemos unos con otros. Si no amas a tus hermanos cristianos, hay un problema también con tu cristianismo. Y debemos arrepentirnos y debemos ponernos a cuentas con Dios. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, al que venciere. ¿Y quién es el que venciere? Primera de Juan. Lo hemos mencionado siempre y lo seguiremos mencionando. Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y luego en la misma carta, Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos 4 y 5, continúa el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesucristo es el Cristo, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, entonces tu fe ha vencido al mundo. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Es decir, vas a tener una posición firme, estable en el Señor para siempre. Los seres humanos somos
una integridad y una parte espiritual, y una parte emocional y una parte física. Pero a los seres humanos nos gusta sentir estabilidad. No nos gustan los terremotos, porque nos tiembla la tierra. No nos gustan las tempestades. No nos gusta sentir que en cualquier momento puede explotar una bomba. No nos gusta sentir que la gente nos puede fallar. Pero sin embargo, emocionalmente somos sumamente frágiles. Continuamente estamos ansiosos, inestables, temerosos, nerviosos. Pero todo ese nerviosismo que no lo puede centrar, el asegurarnos con dinero o el asegurarnos con salud, porque la salud también se puede ir en un momento a otro, como lo estamos viendo, y el dinero se puede ir y no puede servir para nada, como lo estamos viendo, y las propiedades se pueden tronar y se pueden devastar, y todo lo que es material y físico también puede un día ser y otro día no ser. Entonces, ¿dónde podemos tener realmente estabilidad y fortaleza y seguridad y aplomo si no es en el Señor? Pero el Señor nos dice, al que venciere, yo le haré columna, una columna firme en el templo de mi Dios. Y tendrá también, además, el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre de Dios escribirá sobre nosotros, a los que venzamos, escribirá el nombre de Dios. El nombre es algo importante que te identifica como persona. Los nombres muchas veces eran puestos describiendo las características de alguien. Y luego esa persona, cuando tenía descendientes, continuaban los descendientes llevando el nombre del antecesor. Porque era importante un nombre dentro de una familia. De tal manera que en la antigüedad, en la Edad Media, si alguien se llamaba Gonzalo, a sus hijos le decían González, porque eran los hijos de Gonzalo. Y así, un montón de nombres con esas características. En los nombres judíos se acostumbra mucho a ver los nombres Ben tal cosa, Ben Judá, Benjamín, Ben lo que sea, Ben, porque es un prefijo que significa hijo de. El nombre es algo importante, pero el nombre de Dios es lo más importante que existe. El nombre de Dios nos habla de la esencia de Dios. Dios es yo soy el que soy, la esencia del ser y de la existencia, de todo lo que existe, de la perfección, de la santidad, de toda virtud, de todo lo que es bueno, lo que es santo, lo que es perfecto, lo que es grandioso, lo que es todopoderoso, el nombre de Dios. Y por supuesto que el nombre de Dios no es Jehová, porque hay una religión que especialmente hace mucho énfasis en sentirse seguros creyendo que se afirman en ese nombre. Es una latinización del tetragramatón mezclado con el nombre de Adonai, que significa el Señor, y en esa conjunción se formó el nombre Jehová, que es lo que encontramos en las Biblias evangélicas en el Antiguo Testamento, donde figura el nombre de Dios, Jehová, 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 que no es realmente el nombre de Dios. No se sabe, Jehová en las Biblias católicas fue traducido como Yahvé, y los hebraístas opinan que muy probablemente se pronunciara de la mejor manera como Yahweh, pero la forma más exacta la sabremos en el reino de los cielos. Pero significa pertenencia a Dios. Nosotros nos agrada sentir que pertenecemos y nos sentimos orgullosos de algo. Desde que yo era chiquito, con nuestros hermanos decíamos, sí, porque un verdadero Ruiz González no haría tal cosa. Y uno siente un orgullo por la familia, ¿no? Y a algún primo que hacía algo indebido, ese no es verdaderamente de la familia. Y cosas así, que mundanamente se acostumbra mucho a hablar de ese tipo de orgullos en las familias que se tienen, por el apellido, por el nombre. Pero imagínate cuando en Cristo Jesús somos adoptados como hijos de Dios, y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios y tengamos el nombre de Dios sobre nosotros, y que seamos de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Cuánta cosa grandiosa tenemos por creer en Jesucristo. Y además tenemos sobre nosotros el nombre nuevo de Jesús. Jesús dice que tendrán mi nombre nuevo. En las cartas anteriores habíamos leído que nuestro Señor Jesucristo nos daría como galardón una piedrecita blanca con un nombre nuevo para nosotros. Pero además también nos va a dar el nombre nuevo de Él, el nombre nuevo de Jesús. Imagínense que en nuestros tiempos hay grupos religiosos peleándose por el nombre de Jesús. No, es que verdaderamente no se llamaba Jesús, el verdadero nombre era Yeshua. Y después salen otros, no, el verdadero nombre era Yahshua, Yahshua Hamashiach, y se pronuncia así. No es, ahora ya no es Yahshua, ahora es Yahoshua.
y terminan en unas discusiones filosóficas acerca del nombre exacto de Jesucristo, como si eso te va a hacer mejor o peor cristiano. Y frente a tanta tontería que la gente discute, aunque por supuesto que el nombre de Dios es algo santo y no es ninguna tontería, las discusiones humanas y las filosofadas son las tonterías en realidad, para que después cuando lleguemos al cielo, cuando hayamos vencido y estemos con el Señor para siempre, Él nos va a mostrar su nombre nuevo, un nombre en el cual se va a acabar toda controversia. Y finalmente termina en el versículo 13, al igual que termina siempre en todos los mensajes a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes buena disposición y quieres saber del Señor? El Señor te va a enseñar. Si tú te humillas ante Él, le pides perdón por tus errores y tienes el buen gesto, la buena intención, las ganas de entender lo que Él te enseña, presta atención a su palabra. Y al que oye la profecía y el que lee la profecía va a ser bendecido. Pero al que no le interesa, que no tiene buena disposición, se le van a cerrar los ojos y se le van a cerrar los oídos y no va a entender nada. Hasta el más genio, con la persona con mayor inteligencia en el mundo, si no se humilla ante Dios, no entiende nada. En cambio, un niño que se humilla ante Dios, entiende las cosas de Dios. Jesucristo dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las mostraste a los niños. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces recordemos lo que el Señor nos ha mandado y nos ha recordado. El Señor ha abierto puertas para nosotros que nadie las podrá cerrar. Aprovechemos esas oportunidades y no nos olvidemos del amor fraternal, Filadelfos, que el Señor quiere que tengamos los unos por los otros para que seamos verdaderamente llamados discípulos de Jesús. Vamos a terminar con oración. Bendito Señor Dios, tú creaste el cielo, la tierra y todo lo que existe, y nos creaste a nosotros con amor. Y nosotros te fallamos cuando te dimos la espalda y caímos en pecado. Pero te damos gracias, Señor, que tú tuviste siempre una solución. Tu Hijo Jesucristo era tu plan perfecto para redimir a la humanidad. Y te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado que aún a pesar de nuestra fragilidad humana, de nuestra incapacidad de que por nuestras propias fuerzas, que por nuestra propia santidad o que por nuestros propios méritos podamos llegar a ti, aún así tu Hijo Jesucristo nos alcanzó y por medio de Él tenemos acceso amplio hacia ti. Bendito Dios, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a guardar lo que tú nos enseñas, a meditarlo y a ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, mientras la iglesia todavía está aquí en la tierra, ayúdanos a impactar, ayúdanos a ser una influencia de bendición para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a todas las diferentes asociaciones y agrupaciones cristianas a volcarnos a tu palabra y a la verdad de tu palabra y a evitar aquellas cosas que causan división entre nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que amemos como tú nos amas, con ese verdadero amor que tú quieres que tengamos los unos por los otros para que nos reconozcan como discípulos de Jesús. Gracias, Señor, por ese gran amor con el que nos has amado, con el gran amor con el que Jesucristo amó a la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te lo entregamos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hoy día estamos martes, no olviden que el día jueves tenemos una cita con el pastor Lucho García, que nos estará enseñando el libro de Ruth a las 5 de la tarde. Recuerden que las reuniones ahora son a las 5 de la tarde. El día jueves, nuestra reunión de media semana con el pastor Lucho, el libro de Ruth, a las 5 de la tarde. Este viernes, vamos a tener una sesión de oración a las 5 de la tarde también. Este viernes a las 5 de la tarde vamos a tener una sesión de oración. Todos los hermanos que quieran escribirnos sus peticiones de oración lo pueden escribir a la página de Facebook. También los que nos escuchen por la página de la Iglesia Cristiana Santo y Verdadero nos pueden escribir por ahí, o si no aquí en la página de Gracia Calvary Chapel por Facebook. Nos pueden escribir sus peticiones de oración. Durante estos días vamos a estar recibiendo las peticiones de oración y el mismo día, viernes a las 5 de la tarde, a la hora en que estamos transmitiendo en vivo, en los comentarios, ahí también pueden unirse y poner alguna petición
de oración. Nos pueden acompañar porque hay mucha necesidad de volcarnos en clamor hacia nuestro Dios. Entonces por este viernes, ya veremos si continuamos con estas reuniones de oración posteriormente, pero por este viernes vamos a tener una sesión de oración, viernes a las 5 de la tarde. Y el día sábado, también a las 5 de la tarde, el pastor Iván, él continúa compartiéndonos la enseñanza de la epístola de Santiago. Y por supuesto, el día domingo, nuestro servicio dominical, a las 10 de la mañana. Hermanos, este domingo va a ser un domingo especial por dos motivos. Uno, porque es el Día de la Madre, pero otro motivo para llenarnos de gozo también, vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a tener una sesión de Santa Cena a la distancia, pero hermanados y unidos, todos juntos, porque recuerden que Dios es Espíritu y estamos unidos a Él en su Espíritu Santo y la Iglesia está unida en el Espíritu también. Entonces, en nuestras casas, unidos con el Pastor Lucho, y el día domingo a las 10 de la mañana que tenemos nuestra reunión, vamos a tener un tiempo de Santa Cena. Queremos tener los elementos para la Santa Cena cada uno en sus propias casas. Por favor, vamos a conseguir vino o jugo de uva. Durante este tiempo tenemos tiempo para traten de conseguir jugo de uva o vino, lo más parecido a estos elementos posible. En el caso de que alguien tenga vino y le quiere quitar el alcohol, lo puede poner a hervir un rato y eso hace que se vaya el alcohol y se queda prácticamente sin alcohol y queda como jugo de uva. Y también pueden conseguir pan ácimo, pan sin levadura o galletas de soda. Y lo tenemos como elementos, nos juntamos como hermanos. Ustedes saben que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza de compartir el pan y la copa como un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Se me hace interesante también que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, en caso para los que no tengan posibilidad de conseguir vino, pero lo dejo como una idea. Pero para los que prefieren, tenemos estos días para tratar de conseguir los elementos. Y ¿quiénes pueden participar en la Santa Cena? Primero, aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en segundo lugar, todos aquellos que se han puesto a cuentas con Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y perdonados y limpiados, participamos juntos en la reunión este domingo. Muy bien, eso es todo. Que el Señor les bendiga mucho y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana. Bendiciones.